Un jurista de verdad. Hoy. Un jurista de verdad, porque aquí le dicen jurista a cualquier pelafustán. De vacaciones. Buenas tardes, doctor Olivo Rodríguez Suárez. Gracias, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Pero la labor judicial está, la labor jurisdiccional, porque no solamente son los tribunales del Poder Judicial, sino que también el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral anunciaron la suspensión de ese servicio público. Porque también hay que dedicarle tiempo a atender los presos que pueden terminar ahogados. Eso es un problema serio. Es el problema de siempre. Olivo, creo que para el CIN en estos días se va a celebrar la cumbre del Poder Judicial. Porque esto se armó a propósito de aquellas situaciones que se dieron hace alrededor de 2 años. Se ha trabajado en esto. Y bueno, la cumbre llega en un momento en que no se le coloca el dinero suficiente al Poder Judicial ni al Ministerio Público, y la policía está mendigando aumento salarial, y parece que no va a tocar a todos los policías. Entonces, esa parte fundamental de seguridad ciudadana y aplicación de justicia, que son policías, fiscales y jueces, están en una situación muy difícil. Y este es el escenario, el telón de fondo de la cumbre del Poder Judicial. ¿Cómo tú lo ves, así, digamos, desde arriba, esta situación? Bueno, la idea de reflexionar desde lo interno del Poder Judicial me parece un enfoque correcto, que desde el sistema mismo se haga un autoanálisis de lo que son sus debilidades y las potencialidades que también tiene, y los retos por asumir. Cada cierto tiempo, es la historia, lo que muestra la historia dominicana, cada cierto tiempo hay un periodo de auge en la justicia, y luego del periodo de auge viene también un periodo que podríamos llamar depresivo, donde una serie de parámetros indispensables para el buen funcionamiento de la justicia caen. En eso hay una mezcla de cosas. Hay un tema de disponibilidad muchas veces de medios materiales para llevar a cabo la labor. Fundamentales. Pero también nunca debemos olvidar los problemas que se dan en el seno mismo de la sociedad. Esta sociedad también tiene un problema humano muy grande. Es una sociedad que está acostumbrada a vivir dentro de un marco de total y absoluta impunidad, donde los ejemplos que se ven es que hay personas que, tanto desde la vida pública como de la vida privada, tienen la virtud mágica, tienen casi digamos, una especie de potencialidad mágica que le permite transformar su situación económica, y eso genera que en todos los ámbitos de la sociedad, de menos a más. Claro, y dentro de los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos, y el Poder Judicial es parte de la sociedad también, bueno, hayan personas que, teniendo la capacidad de adoptar decisiones, personas que deciden intereses importantes, bueno, de vez en cuando también dicen, bueno, esto es lo que me ha puesto la vida en la mano para poder resolver mi potencialidad de futuro. Entonces, el tema es un asunto complejo. Hay un problema de esas realidades materiales, pero hay también un serio problema en la sociedad. Vivimos en una era en que todo el mundo, o sea, la visión de lo colectivo, la solidaridad, aquellos postulados dentro del cual que sirven de presupuestos básicos para una vida en común en el contexto de una sociedad, han ido desapareciendo, y es la vida de sálvese quien pueda. Y ese sálvese quien pueda, bueno, tiene todas esas manifestaciones. Lo tiene en el ámbito de la justicia, pero lo tiene también en el ámbito de la policía, lo tiene en el ámbito de los fiscales, lo tiene también en el ámbito de desarrollo normal y ordinario de la sociedad. Tú hablabas de 2 componentes. Claro. Dificultades económicas para el sostenimiento del funcionamiento del Poder Judicial. Hablaba también dificultad de disponibilidad económica para la sostenibilidad de la seguridad ciudadana. Pero nos olvidamos del gran problema, Cristian. O sea, el germen real que se da en torno al problema del delito y de la delincuencia, lo tenemos un conjunto de desafíos que nuestra sociedad lamentablemente no ha podido satisfacer, y que lleva a mucha gente, muchos jóvenes, a la comisión de delitos, porque esta es una sociedad que está diseñada, está estructurada,
y los presupuestos públicos, el grueso de los presupuestos públicos van destinados al sostenimiento de una nómina pública, al sostenimiento de un clientelismo político que cada vez es más interminable. Entonces, la estructura administrativa, toda la estructura de funcionamiento del Estado está en función de las comodidades de la burocracia pública, olvidando de cuál es la finalidad de las instituciones estatales, que es servir de canal, de servir de instrumento eficaz, eficiente en la solución y de los problemas de la gente. Entonces, esas necesidades son las que vienen a manifestarse en la generación de los desafíos que van a la seguridad ciudadana y que después se trasladan a la justicia, y después todo un conjunto de acusaciones de que quién es el culpable, ¿no? Que yo someto a las personas, que la justicia lo suelta, etcétera. Ahí nos vamos perdiendo. Vamos a hablar de eso que el procurador actual dijo. Uy, sí. de las malformulaciones que hay en acusaciones de corrupción, pero lo que me refiero es, tenemos la cumbre del Poder Judicial y ha tocado los elementos que yo situaba. Ahora, hacemos discursos sobre seguridad ciudadana, que es una de las mayores preocupaciones que tenemos los dominicanos. Pero acabamos de formular un presupuesto. ¿Dónde están los números que respalden la verdadera preocupación sobre la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los números que respalden una mejoría sustancial de la policía, del Ministerio Público y de la justicia, tribunales, jueces, para que se pase de la teoría a la práctica? Si no se le colocan los números adecuados, el año que viene va a ser el mismo y el otro el mismo, y vamos a seguir con los discursos, con las preocupaciones, con la inseguridad, y repitiendo cada año lo mismo. ¿Qué tiene que pasar para que se pueda dar ese salto en la labor de esa inequidad que genera una gran delincuencia, y luego la aplicación, prevención y justicia adecuada? Hacen falta los recursos, colocar los números de forma sincera, sin hipocresía, y claro, desmontando lo que usted decía de una nómina pública que puede hacer traspasar recursos, y ya Educa tiene un informe ahí, recursos que pueden ir a manejarse de manera más adecuada. Mira, la visión que tengo al respecto es la siguiente. La sociedad ahora mismo se encuentra, con este tema del presupuesto, se encuentra entrampada. Hay unas realidades de unos niveles de gastos que no se pueden dejar caer, porque las consecuencias, parece, desde el punto de vista económico serían terribles. Eso ha llevado a que a lo largo de todo este siglo arrancó con presupuestos deficitarios, lo que significa que todos y cada uno de los años que han integrado este siglo, el presupuesto de gasto del Estado ha ido financiándose con recursos de financiamiento a través del endeudamiento, porque la capacidad de generación de recursos para la satisfacción de las necesidades presupuestarias en base a las leyes de imposición tributaria del Estado no resultan suficientes. Entonces, ahí estamos en una trampa difícil. Hay otra perspectiva que la gente dice, bueno, esto se soluciona, bueno, aumentando la llamada presión tributaria. Tenemos que poner más impuestos, y la gente dice, bueno, pues yo quisiera, a lo mejor dice, yo pudiera asumir una cuota de sacrificio si la inversión de los recursos públicos van a ser correctamente destinados. Es decir, no puedo exigírselo a una ciudadanía que asuma sacrificios de carácter tributario cuando se denunciaba en estos días que una dirección general tiene 22 subdirectores. 38. O 38 subdirectores. Es decir, tiene que haber, o las situaciones que se dan todavía siguen persistiendo en el problema en el servicio exterior dominicano, donde cantidad de personas que no están prestando ningún servicio en el ámbito exterior, viven incluso muchos de ellos aquí en la República Dominicana, incluso otros viven en otros lugares, y sin embargo obtienen una retribución por una labor que no se realiza y que muchas veces es mayor que la que asume el personal que realmente se encarga de esas tareas. Y eso por mencionar dos situaciones concretas. Pero el tema hay que verlo quizás también en otra perspectiva. En ocasión de la reforma constitucional del año 2010,
Recuerdo que cuando el entonces presidente Fernández envió a la Cámara Legislativa lo que era su proyecto, su propuesta de texto constitucional, hubo un gran evento que se hizo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un foro por la reforma constitucional. Me correspondió participar junto a Sergio Tulio Castaño y Milton Ray Guevara y César Pina Toribio en el primero de esos foros. Y yo fui muy crítico en esa primera intervención respecto del proyecto de constitución que había sido remitido a las cámaras. Y uno de los aspectos que yo señalaba era precisamente que esto que ahora se discute mucho, de que a través de leyes se tiene repartido el presupuesto público. O sea, desde el Congreso se señalan cuáles son las prioridades que debe tener el Poder Ejecutivo como gestor de los intereses públicos. Y yo decía, miren, estoy totalmente de acuerdo con que, salvo determinados ámbitos, como es el tema de la educación y la salud, no se imponga desde el Congreso unos porcentajes mínimos. Ahora bien, si hay un ámbito del Estado que realmente requiere y necesita unas garantías constitucionales de independencia y de autonomía financiera, es lo que se refiere a los órganos de control judicial y también a quienes tienen el control financiero del Estado. Me refiero, por ejemplo, Cámara de Cuentas y los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque esos son los órganos que vienen a servir de contrapeso a una labor ineficaz, ineficiente, que muchas veces se hace de los recursos públicos. Sí. Y volvemos al tema. Uno de los grandes retos de esta sociedad es que nada es nada. Es vencer la lucha contra situaciones de impunidad. Es decir, ¿cómo un funcionario público se va a preocupar por realmente cuando haga un procedimiento de selección de contratistas, de escoger la oferta más favorable? ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, cuando el hecho de actuar de manera distinta le va a acarrear responsabilidades. Así Lo que mismo. Pasa es que aquí hay mucho morbo y la gente cree que todos los incumplimientos, todas las inobservancias se convierten en un delito que requieran cárcel. No, hay distintos mecanismos. Para eso que se requiere un órgano de control financiero que establezca las responsabilidades del lugar y que el perjuicio patrimonial que sufra no un tercero, sino el erario, que sufra el patrimonio público como consecuencia de una mala actuación, de una mala decisión de un funcionario, le sea liquidado de manera directa a ese funcionario público. En la medida en que, en consecuencia, contemos con instituciones que sirvan de contrapeso, que tengan una garantía de esa autonomía financiera, entonces los cambios desde el Poder Judicial se van a notar. Mire, yo acabo de regresar de Costa Rica. En Costa Rica, desde hace varias décadas, hay una garantía constitucional de, creo que un 7% del presupuesto destinado al sostenimiento del Poder Judicial. Obviamente, dentro de ese Poder Judicial están los jueces, están los fiscales, está la Policía Técnica Judicial, está la Defensa Pública, es decir, todo el conjunto de instituciones que nutren. Y Costa Rica es de los países en los cuales el sistema de justicia, bueno, tiene unos mayores niveles de cercanía con la ciudadanía. Por ejemplo, la Sala Constitucional, la famosa Sala Cuarta de la Corte Suprema, es un ejemplo de cercanía del ciudadano en términos de eficacia y de adopción de medidas, sobre todo en aquello que toca la protección de los derechos sociales para las clases más desfavorecidas. Eso no se puede lograr en ausencia de una independencia judicial. Entonces, aquí en otras ocasiones yo he señalado, a veces hay que ser creativo, porque venir a decir que todo esto va a depender entonces de una reforma constitucional, bueno, es decir, bueno, pero esto es un sueño, porque se pueden dar reformas constitucionales más fácil en determinada coyuntura, pero en estos casos no. Ahora, está la creatividad. O sea, en algún momento, y no digo tampoco se provoque una revolución, es decir, si hay unas leyes que establecen una autonomía financiera a través de unos porcentajes X de los órganos de contrapeso, en mi opinión, teniendo esos poderes del Estado, una autonomía constitucionalmente garantizada, esas leyes lo que vienen a hacer es a constituirse en una prolongación de esa autonomía financiera. En algún momento, lo he señalado en comparecencias que he tenido, algún día el Tribunal Constitucional, que dicta decisiones que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, en algún momento el Tribunal Constitucional tiene que decir que ningún presupuesto público que envíe el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas puede desconocer los porcentajes que le hayan sido asignados, por ejemplo, al Poder Judicial para garantizar su autonomía financiera. ¿Por qué? Porque ese porcentaje es la prolongación de esa autonomía que está establecida en la Constitución. Y usted me dirá, bueno, y pues, declarando nulo, bueno, ¿qué pasaría? El Tribunal Constitucional, no, hay un asunto importante, porque es de praxis. Es de praxis.
el Tribunal Constitucional ha dictado muchísimas sentencias que sabe que dictamina en el caso y dice, bueno, eso es lo que se llama la modulación de sentencias constitucionales. Dice, miren, para esto habrán un periodo de 1 año o 2 años, no voy a anular el presupuesto que está corriendo, no voy a crear un caos institucional, es parte de la madurez con que tienen que manejarse los altos órganos, pero ya a través del presidente vinculante le dice al Poder Ejecutivo, que es quien elabora el presupuesto del Estado, mire, el próximo presupuesto usted no puede enviarlo con un porcentaje inferior al que establece la ley para garantizar la autonomía financiera del Poder Judicial. Entonces, el presupuesto del año siguiente, sin interferir en que se va a declarar inconstitucional esa práctica que adopte el Ejecutivo remitiendo ese proyecto, entonces a partir del año siguiente las cosas cambian y habrá manera de acomodar mejor las cosas. Es decir, hay que muchas veces recurrir a la creatividad con la suficiente prudencia, es decir, no soy partidario de que se adopte una decisión así de golpe y porrazo y crear una crisis, declarando nulo un presupuesto pura y simplemente, porque eso genera unas consecuencias mayores. Claro. Insisto, el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones ha hecho esa modulación, ha diferido la entrada en vigencia de sus fallos que, insistimos, constituyen precedentes vinculantes en los temas en que adopta su decisión. Dijiste hace un momentito de que, bueno, no se trata tampoco de que venga la revolución. Ahora, los problemas están ahí. Me gustaría aplatanar esto en lo que es la institucionalidad y lo que a la gente como que lo siente más directo, ¿no? Aquí hay un problema de arrabalización institucional, que lo has mencionado. Tenemos un problema fundamental que tiene que ver también con el sistema de justicia, que es la falta de un régimen de consecuencias. Pero el problema es que uno ve que esto va como en aumento. Por ejemplo, decimos aquí, obras son amores. Lo que tú pones a la justicia en el presupuesto es la manera de tú decir qué tan importante, mucho o poco, es la justicia. Obras son amores. Y la situación es sumamente preocupante. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque uno lo que ve como si el que no puede dañar a corto plazo al Estado recibe todos los fouls. De repente ya sabemos que por lo menos a corto plazo ya no se han revisado ni se van a revisar las exenciones. De repente uno se va dando cuenta cómo la gente que habló de institucionalidad pues ya va a comenzar a hablar un poquito menos de institucionalidad. Va a hablar más de plantas a carbón. Por ejemplo, hay un impuesto que mucha gente saludamos, que tenía que ver con la placa a partir del precio del vehículo. Ya eso se va a hacer a partir del año y punto. Es decir, que si compras un Kia de los chiquititos de $16,000, tú pagas $3,000. Si compras el Mercedes 600 de 6 millones de pesos, pagas los mismos $3,000. Entonces, de repente uno ve que de lo que se trata es de no dañar al sector que, por ejemplo, en este caso se dio mucho, lo hablamos aquí, sacó músculos y le dijo, gobierno, yo te puedo joder, no me fuñas mucho, vamos a hablar. Entonces, ¿qué tiene que pasar institucionalmente? ¿Qué alternativa tú le ves a un país que estadísticamente, macroeconómicamente marcha bien, pero que tú ves que institucionalmente estamos en una situación sumamente grave? Olivo Rodríguez el doctor Huertas. Olivo Rodríguez Huertas nos da un segundito. Pasamos al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, sí, una situación que tiene información sobre los efectos de tendremos que estar en Asua todavía. Sí. Matthew. A 6. Ministro, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Bien por acá, cuéntenos qué está ocurriendo. ¿Por dónde anda usted, ministro? Bueno, hemos venido haciendo un amplio recorrido. Comenzamos esta mañana en el Distrito y el Gran Santo Domingo. Y luego estuvimos reunidos en Baní con la alcaldía y el gobernador, luego en Baní, luego en Asua y ahora estamos camino a Barahona. Básicamente estamos llevando el mensaje del señor presidente Danilo Medina de que quiere que se preserven vidas a toda costa. Eso es lo primero, que cualquier cosa material después resolvemos. Y lo segundo es alineando la línea de trabajo que vamos a sostener desde el Ministerio de Obras Públicas con las autoridades provinciales en orden de ir resolviendo los problemas que vayan
dándose. Aquí en Asua tenemos unas cerca de 18, 19 comunidades ya incomunicadas, sí. pero estamos ya buscando la solución. En Baní tenemos 4 o 5 comunidades y así sucesivamente. Este recorrido llegaremos hasta Elia Piña, San Juan, Independencia, Bauruco, Pedernales, y pernotaremos en Barahona para continuar entonces hacia la frontera. Sí. Otros equipos de obra pública están recorriendo la zona norte y la zona este, a cargo del ingeniero Ramón Pepín, jefe de gabinete, y la ingeniera Kenia Castillo, directora general de Vías. Ministro, buenas tardes, Consuelo. Un abrazo. Consuelo, que un fuerte abrazo. Igualmente. Ministro, yo le voy a hacer un ruego, porque hemos estado en comunicación con el periodista haitiano Alexander Galvez. Yo sé que esto no le corresponde a su ministerio, pero él nos ha pedido desde Haití, desde Puerto Príncipe, que por favor vayan en auxilio de Haití. Que vayamos en auxilio de Haití, que se lo diga el presidente. Entonces, no hay agua, no hay comida, hay poblaciones incomunicadas. Es ver qué posibilidades tiene la República Dominicana, el gobierno dominicano, como tantas veces lo ha hecho, de ir en auxilio de Haití porque están desesperados. Simplemente. Y aprovechar e invitar al sector privado también, sí, que se una a esto, ayudar al vecino país ante las calamidades, sí, que está pasando, que sabemos que es un país muy pobre. Y yo pienso que si unamos todos los esfuerzos, sector privado, el gobierno, exacto, y todo el pueblo, podemos ayudar. Yo pienso que sí, que su llamado es muy importante, y nosotros personalmente y particularmente con nuestras empresas tomaremos la forma de ver cómo podemos ayudar, así como lo hicimos durante el terremoto. Exactamente. Gracias, ministro. Ingeniero, usted tiene, además de lo de Asua y Baní, una evaluación, aunque sea indirecta, de los daños que ha dejado el paso de este evento. No, muchas comunidades incomunicadas, hasta ahora no, hasta ahora las aguas, las presas están recogiendo las aguas, y sí, y solamente las presas serán el desagüe si la cantidad de agua supera entonces ya la capacidad de recaudación de la misma. El comité de presas que estuvo reunido con el presidente el día de ayer tiene esa responsabilidad de que todo eso pase sin novedad. Precisamente, y finalmente las presas, ¿todo está bajo control a pesar todo de las en lluvias? Todo en orden. Muchísimas los puentes, gracias. y los puentes, ministro, ¿no ha habido ningún problema con puentes? Perdóname que se me fue la señal ya, José. Ah, perfecto, es que la señal se fue. Gracias, ministro. Gracias al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Ay, ya lo saben, pues las cosas dentro de lo esperado, las cosas van caminando. Continuamos aquí, hablamos con el doctor Olivo Rodríguez. El problema de la institucionalidad. ¿Qué hacer frente a un problema de arrabalización institucional y falta de régimen de consecuencia en lo que tiene que ver, no lo voy a tirar para lo hondo, en lo que tiene que ver con el sector justicia a partir de lo asignado en el presupuesto? Exacto, o sea que el presupuesto, ¿verdad, Pablo? El presupuesto te dice a ti si le ponen interés o no. Claro, a algún sector. Obras son amores. Las políticas públicas se ejecutan con recursos. Ese ha sido un problema histórico que hemos tenido en el país. Es decir, siempre se ha dicho que el Poder Judicial es la cenicienta de los 3 poderes del Estado. Claro. En el sistema constitucional de división de poderes que tenemos, digamos el gran protagonismo en la asignación de los recursos públicos la tiene sin duda el Poder Ejecutivo, porque la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto, es una ley muy sui generis. En el pasado se ha discutido cuál es la verdadera naturaleza jurídica, si de una ley o un acto autorizatorio, un acto de control que ejerce el Congreso sobre el Ejecutivo, y parte de esas características muy especiales es que quien único tiene iniciativa de presentar un proyecto de presupuesto en el sistema constitucional es el Poder Ejecutivo. Es decir, ningún otro poder, es la capacidad de iniciativa general. El Congreso lo puede hacer, pero con una... Tiene capacidad de modificar, pero con una numeración muy claro, especial. pero la realidad en que se ha desenvuelto históricamente la integración de nuestro Congreso Nacional ha implicado en la mayor parte de nuestra vida republicana la imposibilidad de que entre el Congreso y el Ejecutivo se realice
un verdadero debate en torno a la asignación de carácter presupuestaria, porque casi siempre, en la mayor parte de nuestra historia institucional, el Poder Ejecutivo ha tenido, dado esos requerimientos constitucionales muy extremos en términos de votación para hacer una modificación a la propuesta presupuestaria, como casi nunca eso ha sucedido, bueno, pues el Poder Ejecutivo, aún en periodos en que ha accedido a negociaciones en el seno del Congreso, bueno, pues tiene realmente el tema, la principalía del tema. Y por ello, entonces, el tema de la justicia, señores, miren, a veces son realidades que son muy duras de decir. Es decir, en realidad, en nuestra vida pública, nada que venga a desembocar en un sistema de controles, ¿no?, de posibilidad de adoptar decisiones a quienes detentan y manejan el grueso del presupuesto público, bueno, eso no es simpático, no es un tema del partido que está ahora en el gobierno, es un asunto del que detenta el poder y del que tiene la capacidad de distribuir los recursos públicos. Entonces, esa realidad es lo que ha conspirado. Por eso, yo le señalaba una vía posible de cara al futuro, sin crear conflictos inmediatos, es que en algún momento el Tribunal Constitucional entre a examinar ese tema, porque es la única manera de ponerle freno a la iniciativa del Congreso. Si existe una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que los porcentajes establecidos por ley para los órganos constitucionales que ejercen de contrapeso de la función del Poder Ejecutivo son una prolongación de la autonomía que la Constitución le da, y que es indispensable y que por ello están precisamente cuando se crean los órganos en la Constitución, es porque son los órganos indispensables para el funcionamiento del Estado constitucional. Entonces, en la medida en que haya en algún momento un pronunciamiento en ese sentido del Tribunal Constitucional, a partir de allí, como precedente vinculante, bueno, pues ningún presupuesto público no va a haber que hacer marchas, ni mucho menos. Para el 2.86 es que el Poder Judicial, para decir eso, porque ninguna propuesta de proyecto de presupuesto podrá ser remitido a las cámaras en violación al precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Esa es la salida que yo le veo. A largo plazo, existe la voluntad política y la disposición a pagar el precio político a corto plazo que eso significaría. Mire, el problema es que en el país tenemos que repensar de cara al futuro el funcionamiento de nuestro sistema político. En estos días, lo escuchaba hace como un par de semanas, la discusión de que si aquí existe una crisis institucional o qué es lo que hay. Yo he sostenido que aquí realmente lo que hay es más que una crisis, es una lucha anticipada por el poder hacia el año 2020. Entonces, cuando la vida política de contrapeso a quien ejerce el gobierno se manifiesta en un objetivo simple de alcanzar el poder, y no de estructurar unos mecanismos duraderos, propositivos, en pro de la transformación de las instituciones, entonces el país tiene que sentirse definitivamente triste, y las posibilidades futuras de un cambio son muy difíciles. Siempre se va a invocar que no hay recursos, pero recursos siempre tienen que, o sea, nunca pueden negarse los recursos para quienes en el engranaje constitucional de separación de poderes se sirven recíprocamente de frenos de control. Todo parece que será inevitable. Sin una gran crisis no hay manera de que se tomen correctivos. Esa ha sido la historia. Aquí del día a día se come. Las transformaciones que han habido en cualquier punto de la vida institucional han sido en medio de una gran crisis. Precisamente por ahí va mi enfoque como pregunta. O que surja alguien que lo haga, ¿por qué Pablo? resulta tan difícil a los gobiernos con un fuerte control del poder, como es el caso de ahora, como fue el caso, por ejemplo, del gobierno de Hipólito Mejía, y también inclusive los gobiernos de Balaguer? ¿Por qué les resulta tan difícil a los gobiernos con un fuerte control político del poder hacer los cambios que pueden hacer en función de los recursos del poder que manejan? Y la mayoría de los casos en que se han producido cambios políticos importantes en la sociedad dominicana es cuando los diferentes actores políticos y sociales se ponen de acuerdo. Sí, pero se ponen de acuerdo en medio de un contexto de crisis institucional. La realidad es que lo que pasa es que los seres no podemos olvidar de cómo operan en realidad
los seres humanos, cómo reaccionan en realidad los seres humanos frente a determinadas situaciones. Y cuando se está en el control, usted se fija cuál es el cambio cuando usted está en la oposición que cuando se está en el gobierno. Es decir, la misma persona que opina de una manera cuando está en la oposición opina de manera totalmente distinta cuando está en el gobierno. Actúa de la oposición de una forma y actúa en el gobierno de otra. En la oposición es honrado y cuando sube se los roba todo. Pero aquí nosotros tenemos muchos retos. Miren, señores, mira el caso de Trujillo. Se los robaron. Trujillo era lo más malo, lo más desgraciado. Todo es verdad. Ay, mi madre. Y lo que subieron. Y lo que lo han sustituido. No se han llevado, se lo han llevado el país en los bolsillos. Todo, hasta la glorieta del Parque Independencia se llevaron. Adelante, doctor. Decía lo siguiente, miren, señores, nosotros como país nosotros hemos llegado al pleno siglo XXI sin haber podido institucionalizar un sistema eficaz de carrera administrativa. Los funcionarios públicos, yo no sé cómo la gente se anima a ser funcionario público. La Constitución establece que los funcionarios públicos son responsables solidarios con su patrimonio. El patrimonio del Estado está protegido de dos maneras, normalmente porque no tiene disponibilidad presupuestaria o sencillamente tiene una situación de insolvencia, pero el patrimonio personal de un funcionario no goza de los privilegios que tiene el patrimonio público. Y un funcionario que adopta una decisión que le causa un perjuicio a un tercero, bueno, pues por mandato de la Constitución, el particular afectado puede demandar solidariamente y el funcionario tiene que responder con su propio patrimonio. Eso dice la ley, ¿no? Pero lo dice la Constitución. Pero además un funcionario público tiene que responder aún en ausencia de un perjuicio frente a un tercero. Si el perjuicio se lo causa por su mala acción, por su mala decisión, por hacer un gasto que no estaba previsto en la ejecución presupuestaria, ¿qué pasa? Bueno, pues la Cámara de Cuentas tiene la potestad de declarar la responsabilidad de ese funcionario por ese monto y liquidarlo respecto del patrimonio personal de ese funcionario. Y si el afectado eres tú y buscas al doctor Olivo Rodríguez Huertas, las posibilidades de ganar. Bueno, que va. Yo estrené eso cuando estaba en la ley de función pública. Yo demandé en responsabilidad solidaria a cinco funcionarios y obviamente el tribunal rechazó rechazó porque Marianito era el abogado de los funcionarios. Pero los órganos de control, sin embargo, no funcionan. Señores, miren, lo que yo quería decirle es que espérate, que tú que está en el ayuntamiento. A Roberto era la casa, el pasó apartamento. Algo con eso, en ese tema. Él logró hacer un intercambio muy provechoso. Pero el mensaje que yo quería decirle era el siguiente. Mire, señores, hay una situación que pasa. Hoy día, ¿por qué hay mucha resistencia a ese cambio? Porque el grueso de las cosas, aunque el funcionario mejor intencionado no tiene los medios, no tiene la logística. Nosotros tenemos un sistema institucional de leyes y de requerimientos legales que no estamos en capacidad ni siquiera de cumplir. Por eso hay alguien que me ha dicho a mí que, bueno, pero usted es un inmoral. Yo he dicho, miren, una de las vías que yo veo como posible para obtener unas condiciones institucionales que garanticen un fortalecimiento de la autonomía y de la independencia de los actores que intervienen en el sistema de justicia es hacer una amnistía a todos los políticos corruptos que han tenido en el país. Bueno, pues yo lo que quiero, mi nieta acaba de nacer, Consuelo. Yo no quiero que cuando cumpla 51 años esté preguntándose, ven acá, pero yo he pasado. No tocamos tema tan importante hoy aquí, Rodrigo. Yo no me atrevo porque después que se perdió. Pero es que la amnistía la intervención de Olivo, la intervención de Olivo no ha tenido desperdicio. Pero la amnistía existe, pero se llama impunidad. No, pero espérate, porque es otra cosa. Es un punto y aparte, no gratis. Es un punto y aparte, no de gratis. En la plaza cuando te no es de gratis. Cualquiera te deja. No es de gratis. Finalmente, mira. Me dicen, pero tú eres inmoral. Y yo no soy inmoral. Yo lo que quiero es que de ahora en adelante, Balaguer dijo, 500 años, una gota de agua en la formación de los océanos. Me quedó varios temas, un día. Olivo, porque tú abordaste muchos temas importantes, casualidad de la delincuencia, el tema de los valores asignados al presupuesto por instituciones, que tenemos contradicción en esto. Pero hay un tema que no abordaste directamente originalmente con la pregunta de Cristian. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema de la justicia? Porque para mí, y ojalá y tú respondas con claridad,
como sabes hacerlo, Pablo. es el PLD que tiene ahogada a la justicia dominicana. No. No. La justicia, Pero espérate, la tú le justicia, preguntaste. la justicia dominicana Concho, le la pregunto y le tiene responde. ahogada la sociedad dominicana Es y verdad. la incapacidad para articular No, porque la sociedad unos dominicana no hace mecanismos presupuesto, que, Ligo. pero la No, sociedad pero eso dominicana es decide. parte. La sociedad no hace dominicana presupuesto. decide. Quien La hace sociedad presupuesto es Danilo Medina y el PLD. Y en Responde 20 a la años, sociedad que tenemos, en dijo 20 Ligo. años Cierto, se cierto, tiene, y Ángel. tú tocaste el punto nodal. A la Cámara de Cuentas se le tiene 465 mil pesos de presupuesto. 465 millones de pesos en el presupuesto desde hace 10 años. Desde hace 10 años el mismo presupuesto. A la justicia no se le aumenta un peso. Esto es una Más de 10 burla años lo también. que acaba de ser el gobierno de Danilo Medina. Porque responde a la sociedad que tenemos. Que no quiere justicia fuerte. El problema es que doctor, usted puede redondeo. mencionar un partido determinado porque es el que está ahora en el poder, pero es la historia y es la realidad de siempre. Es la sociedad que Es la tenemos. sociedad que no ha entendido que esto es un tema importante para su vida. Quiere decir que ahora le toca esa responsabilidad al PLD porque Le tocó en su momento a los Sí. demás. 2004 Y el PRD, 16 Balaguer, años otro continuos con un Congreso para el Todito. progreso que no ha servido para ningún progreso. de El la doctor Olivo El diablo. Rodríguez Huerta ha estado Buenas con tardes, nosotros, gracias. brillante como siempre, gracias. Gracias, Ligo. Doctor jurista de lo de verdad. Gracias. También fuera No, muy la